Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Bienvenidos al programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Les saluda a su siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a esta emisora radial. Gracias a todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias a nuestros hermanos que administran la página web, por la cual podemos comunicarnos y poder estudiar la palabra de Dios hasta donde usted esté. Este siervo, Carlos Andrés Mejía Bendaño, le envía saludos desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo. Vamos a orar, vamos a continuar con este tema de el Sermón del Monte. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de lo que nos dice Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8 aproximadamente. Vamos a orar nuevamente, hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta tarde, a este programa. Y vamos a ir en oración a nuestro Padre Celestial para que nos guíe, para que nos ayude y estudiemos este tema. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por su amor infinito, por su bondad infinita. Gracias por colmarnos de tantas bendiciones. Gracias porque ha permitido en el día de ayer reunirnos con la iglesia, con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos, hacer las clases diferentes, la de los niños, la de los adolescentes, los jóvenes. Gracias porque pudimos alabarle, pudimos estudiar la palabra, porque pudimos hacer la seña de la ofrenda. Gracias por todo lo que hace la iglesia en el mundo entero para edificación, para glorificarle, exaltarle, loarle. Gracias por los estudios de este día, a mis hermanos que han predicado. Gracias por las cosas que hemos podido hacer en la parte espiritual, orar, adorar, estudiar la Biblia, predicarla, llevar los estudios a los hogares, visitar hermanos o hermanas, llamar, orar los unos por los otros. Muchas gracias por permitirnos todo esto, Dios. Gracias por esta emisora radial, la cual nos permite poder ingresar y estudiar la palabra de Dios, comunicarnos los unos a los otros, siempre edificarnos con su palabra, que es lo más importante, pues seguir perseverando. Gracias por todos nuestros hermanos y hermanas allí que ingresan, gracias a nuestros amigos que también pueden ingresar, y gracias a Dios porque nos permite tener la oportunidad de través de la internet comunicarnos a cualquier parte del mundo. Bendíganos, dirígenos, moldéanos, santifíquenos, que todo sea para su gloria y para su honra. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, el abrigo, la alimentación. Gracias por todas las cosas que nos concede en Cristo. Gracias porque nos permite la sabiduría para administrar estas bendiciones, porque nos permite ser de testimonio para otras personas y porque nos permite glorificarle y exaltarle. Rogamos que nos guíe, que nos oriente, que nos dirija, para que lo que pensemos, para que lo digamos y lo que hagamos, todo sea direccionado, guiado por usted, por su Hijo Cristo y el Espíritu Santo, por la deidad completa, y que podamos así hacer lo que su palabra nos dice, y no lo que nuestro corazón o nuestro pensamiento o lo que el mundo diga. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, bienvenido a este programa. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a estudiar la palabra de Dios, un poco más acerca del Sermón del Monte. Quiero pedirles disculpas, tengo un poco de gripa. Entonces voy a estar con un poco de gripa para que, si no se escucha muy bien, entonces les pido disculpas. Vamos nuevamente a seguir estudiando este tema del Sermón del Monte. Y estamos hablando en la clase pasada, estamos hablando el miércoles, algo bien importante, cuando miramos allí acerca de... Voy a recordar un poco. Cuando uno lee los relatos de las actividades de los mayores obreros cristianos de otros tiempos, evangelistas u otros, uno se da cuenta de los discretos que eran. Pero hoy día estamos viendo algo que es la antítesis más completa de esto. Se emplean con profusión anuncios y fotografías cuando hablamos del evangelismo, cuando hablamos de lo que la iglesia hizo en ese tiempo.
¿Qué quiere decir esto? No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como a Señor. Cuando fue a Corinto, nos dice que fue con debilidad y mucho temor y temblor. No subía al púlpito con confianza y seguridad en sí mismo para dar la impresión de una gran personalidad. Antes bien, la gente decía de él, su presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. Cuánto nos apartamos de la verdad y pautas de las Escrituras. Qué pena, cómo permite la Iglesia que el mundo y sus métodos influyan y rijan sus ideas y vida. Ser pobres en espíritu ya no es bien visto, ni siquiera en la Iglesia como lo fue en otro tiempo y como siempre debía serlo. Los cristianos deben reflexionar en estos problemas. No aceptamos las cosas por su apariencia. Evitemos sobre todo que la psicología del mundo se apodere de nosotros y caigamos en cuenta desde el primer momento de que estamos hablando de un reino completamente distinto de todo lo que pertenece a este mundo corrupto. Hablamos en la clase pasada de ser pobres en espíritu, hablamos de ese reconocimiento de que como estamos vacíos, que Cristo nos llena. O hablamos de que necesitamos estar vacíos para que se nos llenara, así como un vaso cuando está vacío se puede llenar de cosas buenas. Estamos hablando de que Cristo está hablando allí de que necesitamos estar vacíos para que Él nos llene de esas bendiciones espirituales. El reconocimiento de que necesitamos la ayuda de parte de Dios. Eso era lo que decíamos en la clase pasada. Les tratemos ahora de este tema en una forma más positiva. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Permítanme una vez más decirles lo que no es. Ser pobres en espíritu no quiere decir que deberíamos ser desconfiados o nerviosos, ni tampoco significa que deberíamos ser tímidos, débiles o flojos. Hay ciertas personas, y es cierto, que en reacción contra esta seguridad en sí mismos que el mundo y la iglesia describen como personalidad, creen que significa precisamente eso, ser débiles, flojos, tímidos. Todos hemos conocido personas que son naturalmente discretas y quienes, lejos de imponer su presencia, siempre se quedan en segundo término. Son así de nacimiento y quizás sean también naturalmente débiles, tímidos y sin valor. Antes pusimos de relieve el hecho de que ninguna de estas cosas que se indican en las bienaventuranzas son cualidades naturales. Ser pobres en espíritu, por tanto, no significa que uno nazca así. Descartemos esta idea. Vamos a seguir adelante. Dice: recuerdo que una vez tuve que ir a predicar a cierta ciudad hasta de un hermano. Al llegar el sábado por la noche, un hombre estaba esperándome en la estación. De inmediato me pidió la valija, o más bien me la arrebató por la fuerza. Luego me empezó a hablar así: soy diácono de la iglesia en la que va usted a predicar mañana, dijo, y luego añadió: ¿sabe? Yo no soy nadie, soy realmente alguien sin importancia, no cuento para nada, no soy un gran hombre en la iglesia, no soy más que uno de esos que le lleva la valija al ministro. Estaba ansioso por hacerme saber cuán humilde era, cuán pobre en espíritu, pero por la misma ansiedad en hacérmelo saber negaba lo mismo que trataba de dejar bien sentado. El hombre que, por así decirlo, se gloria en su pobreza en espíritu y con ello prueba que no es humilde. Es afectar algo que no se siente o que no siente. Ese es el peligro que corren muchos, aunque no tantos hoy en día como antes. Hubo un tiempo en que era la maldición de la iglesia y afectaba la misma apariencia e incluso en el andar de los hombres. Hizo mucho daño a la causa de Cristo y los hombres de hoy han reaccionado violentamente contra ello y en algunos casos han llegado al otro extremo. Estoy muy lejos de defender la vestimenta eclesiástica, pero si tuviera que defender esto, o la indumentaria del que en una forma deliberada se esfuerza por no dar la impresión de que es ministro, sin duda defendería la vestimenta eclesiástica. Hace unos días oí
alguien que describía a un ministro de la iglesia y parecía estar muy sorprendido ante el hecho de que no lo parecía. No parece predicador, decía, parece un próspero hombre de negocios. No me interesa la apariencia personal de los hombres, pero sugiero que el hombre de Dios no debería parecer un próspero hombre de negocios, y desde luego que no debería tratar de dar esta impresión. Esto no demuestra sino que se preocupa demasiado por sí mismo y por la impresión que causa. No debemos preocuparnos por esto, debemos preocuparnos por el espíritu. El hombre que es verdaderamente pobre en espíritu no necesita preocuparse mucho por su apariencia personal y por la impresión que causa, siempre causará la impresión adecuada. Acá es algo bien importante aclarar de que cuando hablamos de la apariencia personal o cuando hablamos de la apariencia, no se está hablando de que no debe estar bien vestido o que no debe estar organizado o aseado. No es eso, sino es como en la parte corporal, de pronto en importarle más, por ejemplo, cómo le vean, de que si es una persona, digámosle, gordita o gorda, de pronto buscar en su vanidad o en el esfuerzo, de pronto hacerse una cirugía para que no le vean así, cambiar su apariencia. O también, si de pronto cuando hablamos de ropa, de tener la mejor ropa, ser ostentoso, con alhajas y con muchas cosas, porque él quiere verse de una manera, dejar a las personas, como decimos acá en Colombia, con la boca abierta, que vean de que tienen anillos de oro, cadenas, que tiene la mejor ropa, que tiene hasta el mejor carro, que tiene la mejor carrera, yo qué sé, pero esa es la que no se debe interesar. La que sí debemos interesarnos es en la parte del aseo y en la parte cuando vamos a la iglesia, en cualquier parte, la forma de cómo viste el cristiano o la cristiana, que es diferente cuando hablamos de vanidad o ambición o avaricia. Entonces, además de ser pobres en espíritu, no es suprimir la personalidad. También esto es muy importante. Hay quienes estarían de acuerdo con todo lo que hemos dicho, pero ¿qué interpretarían al ser pobres en espíritu? De esta forma recomiendan al hombre la necesidad de sofocar la personalidad propia. Estamos frente a un tema importante que se podría ilustrar con un ejemplo. Lo que estamos considerando se ve en la historia de Lorenzo de Arabia. Recordarán que con el afán de destruirse a sí mismo y de sofocar su propia personalidad, llegó incluso a cambiarse el nombre por el de aviador Shaft, es decir, un simple miembro de la Real Fuerza Aérea Británica. Recuerdan quizá que murió trágicamente en un accidente de bicicleta y que fue exaltado como ejemplo magnífico de humildad y de autonegación. Ahora bien, ser pobre en espíritu no quiere decir que haya que cambiar el nombre y atormentarse a sí mismo ni tomar una personalidad diferente en la vida. Esto es completamente antibíblico y anticristiano. Esta conducta suele impresionar al mundo, porque lo consideran maravillosamente humilde. Se darán cuenta de que se presenta siempre la tentación sutil de pensar que el único que es verdaderamente puro en espíritu es el que hace un gran sacrificio, o como hacen los monjes, se aísla de la vida y sus dificultades y responsabilidades. Pero esto no es lo que indica la Biblia. No hay que aislarse de la vida para ser pobre en espíritu. No hay que cambiar de nombre, no. Es algo en el terreno del espíritu. Hay muchas personalidades que uno ve o que se utilizan mucho, personas para dar reflexiones, o que uno puede utilizar personajes para reflexiones cuando se habla del sacrificio, cuando se habla de entregó la vida por un amigo. Pero entonces esto no es lo que la Biblia nos dice cuando se habla de pobre en espíritu, del sacrificio en cuanto a lo que la persona hace, sino que estamos hablando de algo espiritual, porque estas personas pues no son cristianas.
Podemos ir más allá todavía y decir que ser pobres en espíritu ni siquiera es ser humilde en el sentido en que se habla de la humildad de los grandes sabios. Hablando en general, el pensador verdaderamente grande es humilde. Es el saber poco, lo más peligroso. Ser pobres en espíritu no significa eso, porque esa humildad la produce el estar consciente de la inmensidad de lo que queda por aprender, y no es por necesidad una humildad genuina de espíritu en el sentido bíblico. Estamos hablando acá ya, donde se habla de la parte espiritual, no se habla tampoco de aún de los más grandes sabios de este mundo, cuando se hablan de la humildad, o cuando se hablan del significado de la humildad, personas que pueden dar todo, pueden dar sus riquezas a los pobres, pero que tampoco pues son cristianas. Si estos son los aspectos negativos del ser pobres en espíritu, ¿cuál es el positivo? Creo que la mejor manera de contestar esta pregunta es con la Biblia en la mano. Es lo que dijo Isaías en 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta es la cualidad espiritual. De ella se encuentran innumerables ilustraciones en el Antiguo Testamento. O el espíritu de un hombre, como Gedeón, por ejemplo, quien cuando el Señor le envió un ángel para decirle lo que iba a hacer, dijo: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. No estamos frente a un hombre servil, sino ante un hombre que realmente creía lo que decía y que se estremecía ante él solo pensamiento de grandeza y honor, y pensaba que era increíble. O el espíritu de Moisés, quien se sintió del todo indigno de la misión que se le encomendó y estuvo consciente de su capacidad e insuficiencia. Se encuentra en David, cuando dijo: Señor, ¿quién soy para que vengas a mí? Se ve en Isaías exactamente en la misma forma. Al tener una visión dijo: soy hombre de labios inmundos. Esto es ser pobre en espíritu y se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Reconocimiento que necesita uno de Dios. Uno es hombre, mujer pecadora, y que por eso necesita a Dios, necesita a Cristo para que le ayude. Pero veamos lo que hallamos a este respecto en el Antiguo Testamento. Se ve perfectamente, por ejemplo, en un hombre como el apóstol Pedro, quien era por naturaleza agresivo, decidido, seguro de sí mismo, un hombre moderno típico, lleno de confianza en sí mismo. Pero veámoslo cuando ve la verdad del Señor. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Veámoslo luego cuando rinde tributo al apóstol Pablo en 2 de Pedro 3:15 al 16. Pedro, démoslo cuenta de que nunca deja de ser decidido. No se vuelve desconfiado e inseguro. No cambia en este sentido. La personalidad básica permanece y con todo es pobre en espíritu al mismo tiempo. Veamos esta cualidad en el apóstol cuando habló. También este era un hombre de grandes cualidades y desde luego como hombre natural consciente de las mismas. Pero al leer sus cartas encontramos que la lucha que tuvo que mantener hasta el fin de sus días fue la lucha contra el orgullo. Por esto usó constantemente la palabra gloriarse. Cualquiera que tenga cualidades suele estar consciente de ellas. Sabe que puede hacer ciertas cosas y Pablo así era. Nos hablaba en este gran capítulo 3 de la carta a los Filipenses de su confianza en la carne. Si se trata de competir, parece decirnos que no teme a nadie. Y luego enumera las cosas de las que puede gloriarse. Pero una vez que hubo visto al Señor resucitado en el camino de Damasco, todo esto se convirtió en pérdida, y este hombre poseedor de tan grandes cualidades se presentó en Corinto,
como ya les mencionaba, con debilidad y mucho temor y temblor. Así se mantuvo siempre, y al proseguir en la evangelización pregunta: ¿y para estas cosas quién es suficiente? Si alguien hubiera podido sentirse suficiente, era Pablo. Sin embargo, se sentía insuficiente porque era pobre en espíritu. Ahí la importancia. Faltaba que necesitaba algo, que era débil en cuanto a eso. Reconocía que necesitaba a Cristo, que necesitaba al Señor para poder hacer las cosas, porque él solo no podía, que era débil, que necesitaba fuerza. No cabe duda, sin embargo, que lo vemos sobre todo en la vida de nuestro Señor mismo. Se hizo hombre, asumió semejanza de carne de pecado. Si bien era igual a Dios, no se aferró a las cosas de su divinidad o del cielo. Aun siendo Dios, quiso vivir como hombre mientras estuviese en la tierra. Y este fue el resultado. Dijo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Es el Dios hombre el que habla. No puede hacer nada por sí mismo. Dijo también: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Nada puede hacer dependa por completo de Él. Eso es todo. Y si lo contemplamos en oración, vemos las horas que pasó orando y también su pobreza de espíritu y dependencia de Dios. Ese es el ejemplo más importante allí. ¿Acuerdan cuando él dice en el monte Getsemaní, donde le dice al Padre: si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? O sea, su voluntad, la voluntad del Padre. No es porque no tuviese él el poder, la fuerza, sino porque en la parte física, que eso lo explicamos cuando hablamos de la semana que transformó el mundo, también él demostró que necesitaba ayuda de parte del Padre. Eso es ser pobre en espíritu, demostrar que dependemos solamente de nuestro Padre, del Creador, del que nos ha hecho. Eso es ser pobre en espíritu. Demostrar que necesitamos la ayuda, que necesitamos la fuerza, que necesitamos ser gobernados, ser guiados, ser dirigidos por el Creador, por el que nos hizo. Y ahí se muestra ser pobre en espíritu, que solos no somos capaces de hacer nada. Si no tenemos pobreza en espíritu, pues vamos a ser personas vanagloriosas, enaltecidas, ¿sí?, corruptos. Pero si buscamos al Señor, si somos pobres de espíritu, entonces vamos a buscar siempre al Señor, porque siempre vamos a necesitar de Dios, que es nuestro Creador, que nos sustenta, que nos ayude y que nos lleve hasta donde Él decida y quiera, según su santa voluntad. Necesitamos tener dependencia absoluta de Dios. Esto pues quiere decir ser pobre en espíritu. Significa una ausencia total del orgullo, de seguridad en sí mismo. Significa conciencia de que no es nada en la presencia de Dios, nada pues podemos hacer ni producir por nosotros mismos. Es en esta conciencia abrumadora de nuestra nada más completa cuando nos ponemos delante de Dios. Nada, usted y yo podemos hacer solos por el Creador. Esto es ser pobres en espíritu. Quiero formularlo de la manera más vigorosa posible, y para ello voy a servirme de términos bíblicos. Significa que si somos verdaderos cristianos, no debemos basarnos en nuestro nacimiento natural. No debemos confiar en que pertenecemos a ciertas familias. No nos gloriaremos que somos de tal o cual nación. No edificaremos sobre nuestro temperamento natural. No dependeremos de la posición natural que alcanzamos en la vida, ni en poderes que nos hayan sido otorgados, como ser políticos o ingenieros o cosas así. No confiaremos en el dinero ni en la riqueza que podamos tener. No nos gloriaremos en la instrucción recibida,
ni en la universidad a la que hemos asistido. No, todo esto Pablo vino a considerarlo como basura y obstáculo para su obra porque tendía a dominarlo. No confiaremos en ningún don como el que de la personalidad o inteligencia o habilidad general o especial. No confiaremos en nuestra propia conducta buena y moralidad. No confiaremos en lo más mínimo en la vida que hemos llevado o llevamos. No. Consideraremos todo esto como Pablo lo consideró. Esto es pobreza en espíritu. Tiene que haber una liberación total de todo esto. Lo repito, es sentir que no somos nada, que no tenemos nada y que elevamos los ojos a Dios en sumisión absoluta a Él y en dependencia completa de Él, en su gracia y misericordia. Es, experimentar en cierto modo lo que Isaías sintió cuando ante la visión dijo: ¡ay de mí! Soy hombre inmundo de labios. Esto es pobreza en espíritu. Si nos hallamos compitiendo con otros en este mundo, decimos: les puedo. Bien, está muy bien en ese ámbito si quieren, pero cuando uno tiene una cierta idea de Dios, necesariamente se siente como muerto, como le ocurrió al apóstol Juan en la isla de Patmos, y en esto debemos sentir en la presencia de Dios. Todo lo natural que hay en nosotros sale a relucir, porque no solo se manifiesta la pequeñez y la debilidad, sino también la suciedad y la pecaminosidad. Entonces es más importante confiar en lo que tenemos de Dios y que dependemos de Dios que en la parte natural, que en la parte material, física o moral, porque eso nos va a llevar a enaltecernos, a gloriarnos, va a llevar a ensoberbecernos, va a llevar a gloriarnos y a crecernos y a ponernos muy orgullosos. Hagámonos pues estas preguntas. ¿Soy así, pobre en espíritu? ¿Qué pienso acerca de mí cuando me veo en presencia de Dios? En mi vida, ¿qué digo? ¿Por qué pido? ¿Cómo pienso de mí mismo? ¿Qué mezquino es gloriarse por cosas accidentales de las que no soy responsable? Gloriarse por cosas artificiales que no contarán para nada en el gran día cuando me presentare delante de Dios. Pobre yo. Lo dice muy bien el himno. Haz que pobre yo disminuya. Y, oh Jesús, crece tú en mí. Hay muchos himnos referentes a esto que hemos hablado. Esa frase, haz que pobre yo disminuya. Y, oh Jesús, crece tú en mí. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas? Vamos a mirar ese texto que sí quiero leerlo. Déjeme llegar hasta allá, Gálatas 2:20, para que lo leamos. Así, esto fue lo que el apóstol Pablo dijo así a los hermanos en Galacia, para que ellos entendiesen también lo que representaba Cristo en él y lo que es representar en nosotros para poder ser pobres en espíritu. En Gálatas 2:20 dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo experimentó esto y él mismo lo dice a los hermanos en Galacia. Igualmente nosotros también debemos sentir eso, ser pobres en espíritu, dejar que Cristo cada día crezca más en usted y en mí. ¿Cómo se llega pues a ser pobre en espíritu? La respuesta es que uno no comienza a contemplarse a sí mismo ni a tratar de hacer cosas por sí mismo. Este fue el error del monasterio o los monjes. Esos pobres hombres, en su deseo de hacerlo todo por sí mismos, decían: debo salir del mundo, debo sacrificar la carne y someterme a penalidades. Es lo que hacen muchas personas. Es
darse duro contra la carne. ¿Debo mutilar el cuerpo? No, de ninguna manera. Cuanto más uno lo hace, tanto más consciente de sí mismo se llega a ser y tanto menos pobre en espíritu. La manera de llegar a ser pobre en espíritu es poner los ojos en Dios, leer la Biblia, leer la ley de Dios, tratar de ver qué se espera de nosotros. Veamos frente a Él, o sea, la Biblia. Es también poner los ojos en el Señor Jesucristo y verlo como lo vemos en los evangelios. Cuanto más lo hacemos así, tanto mejor entendemos la reacción de los apóstoles cuando, al ver algo que acaba de hacer, dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Sentían que su fe no era nada, sentían que eran pobres y débiles. Señor, aumenta nuestra fe. Creíamos tener un poco porque arrojamos demonios y predicamos tu palabra, pero ahora sentimos que nada tenemos. Aumenta nuestra fe, miremoslo. Y cuanto más lo hagamos, tanto menos esperanza tendremos en nosotros mismos, y tanto más pobres en espíritu llegaremos a ser. Miremoslo sin cesar, miremos a los santos, a los que han estado más llenos del espíritu, pero sobre todo volvamos los ojos a Él, y entonces nada tendremos que hacer con nosotros mismos. Todo será hecho. No podemos poner de verdad los ojos en Él sin sentir una pobreza y vacío absolutos. Entonces le diremos: del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Buscando vida y perdón, bendito Cristo, henme aquí. Vacíos, sin esperanza, desnudos, viles, pero Él basta para todo. Ahorita cuando hablábamos, o cuando yo decía acá, para que no vayamos a malinterpretar, cuando dice en el versículo, ahí donde dice: Señor, aumenta nuestra fe, eso es de los apóstoles. Debíamos tener un poco porque arrojamos demonios y predicamos su palabra. Ellos hicieron eso, pero entonces ellos sentían, los apóstoles sentían de que necesitaban tener fe. Bien importante eso. Entonces, ya sabemos qué es ser pobres en espíritu. Como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, sentir de que somos nada, de que no somos nada, que somos débiles, de que no somos los grandes, de que no somos los mejores. Y así, cada vez que lleguemos a Jesucristo para que nos transforme, porque Él es el único que nos puede ayudar, entonces que ser pobre en espíritu es depender absolutamente de Cristo, es dejar que Él nos llene. Cada día, recuerde eso, necesitamos vaciarnos o estar vacíos en cuanto a la parte del mundo, en cuanto a la parte del pecado. Necesitamos vaciar todo eso. ¿Cómo se puede vaciar todo eso? Cuando llegamos a Cristo. Recuerde Mateo 11:28 al 30, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay que llegar a Él, primeramente obedeciendo el plan de salvación. Nos habla allí, obedeciendo el evangelio, bautizándonos, y a través de esto entonces podemos seguir dependiendo de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, que son los que nos llevan. Ellos son los que nos llevan en la iglesia, los que nos pueden llevar para vencer el mal, el pecado, los que nos pueden llevar para perfeccionarnos, para perseverar, para luchar y así ganar la corona de vida, para crecer. Ellos son los que nos pueden llevar a crecer, a tener madurez, solamente ellos, cuando dependemos totalmente de la deidad. Entonces, es lo importante. Recuerda, ser pobre en espíritu es depender absolutamente de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Que ya recordamos o ya reconocemos de que, o sabemos de que pobres en espíritu no es de pronto no tener cosas materiales, o no es tampoco aquella persona que es muy humilde, o aquella persona que hace muchas obras de caridad y que por eso es pobre en espíritu. No, pobre en espíritu es reconocer de que como no somos buenos, como no tenemos nada que glorifique a Dios, necesitamos llegar a Él, porque Él es el único que nos ayuda para, con la gracia, con sus bendiciones, con el plan de salvación, primeramente a ser cristianos, segundo a tener las bendiciones y a perseverar para ir al cielo. Recuerden lo que decía el apóstol Pablo, recordemos de que cada día
morir más a este mundo para que Cristo crezca más en nosotros o viva más en nosotros. Vamos a mirar la otra parte dice el versículo 3 y 4. Miremos el versículo 4 de Mateo 5, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a seguir con ese versículo. Listo, entonces ya hablamos de bienaventurados los pobres en espíritu. Ya sabemos cuáles son los pobres en espíritu, porque dice: de ellos es el reino de los cielos. Ahora, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a mirar un poco acerca de esto de los que lloran. Como les he dicho, ustedes pueden colocar los comentarios allí en el Facebook acerca de lo que saben acerca de estas parábolas o de estas frases. Allí sus comentarios, sus opiniones. También, si tienen preguntas, colóquenlas allí, yo las voy a mirar después. Y pues sigamos adelante. Pasamos ahora a estudiar la segunda bienaventuranza. Bienaventurados o felices. Recuerde que bienaventurados es la parte de feliz o gozoso. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta, al igual que la primera, llama de inmediato la atención y presenta al cristiano como del todo diferente del que no lo es y del que es del mundo. En realidad, el mundo consideraría y considera una afirmación como esta como ridícula en gran sumo. Y eso es verdad, porque ¿qué persona que va a llorar va a tener felicidad? ¿O qué persona que tenga pobreza va a estar feliz? Cuando hablamos ahorita de ser pobres en espíritu. Y ya hablando acá también es como lo contrario, es porque como el que llora va a tener consolación, el que llora va a tener felicidad. Para el mundo eso es algo muy contrario y algo que no dan a entender, pero cuando llegamos a Cristo entendemos esto. Entonces todo Él está organizado, basado en la idea de que hay que evitar el dolor. La filosofía del mundo es: olvídense de los problemas, vuélvanles la espalda, hagan lo posible para evitarlos. Las cosas ya son de por sí lo bastante malas para que uno vaya en busca de problemas, dice el mundo. Por tanto, traten de ser lo más felices que puedan. La organización de toda la vida, la manía por los placeres y el dinero, la energía y el entusiasmo que se gastan en entretener a la gente, todo ello no es más que expresión del objetivo del mundo, de huir de la idea del dolor y de espíritu del dolor. Pero el Evangelio dice: bienaventurados los que lloran. En realidad, son los únicos felices. Si examinamos el pasaje paralelo en Lucas capítulo 6, veremos que se expresa en una forma más llamativa: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones preliminares referentes al cristiano son pues de una importancia básica muy obvia. Ahí está esa parte de los que lloran. Y vamos a seguir hablando un poco más de esto. No cabe duda de que estamos una vez más frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. Que la gente no entiende eso, al menos uno sin ser espiritual no puede entender eso de llorar para tener felicidad. Obviamente a los que lloran. Si no es espiritual no puede entender eso. ¿Cómo una persona que está llorando puede tener felicidad? Nuestro Señor no dijo que los que lloran en un sentido natural son felices. Ahí está el punto, ahí es lo que vamos a mirar esto. Como en el caso de las lágrimas que produce el dolor por la muerte de alguien, un ser querido, no. Eso es llorar espiritual. Recuerde que es la parte espiritual, siempre hablamos del espíritu. Al igual que la pobreza de espíritu no era algo material, económico, sino es esencialmente espiritual. También en este caso estamos frente a algo completamente espiritual que no tiene ninguna relación con nuestra vida natural en este mundo. Todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y a una actitud espiritual. Se alaba a los que lloran en espíritu. Ellos, dice nuestro Señor, son los felices. Vamos a mirar en qué parte es que lloramos como debe llorar o aprendemos a llorar para que seamos felices, dice la palabra. Esto, como hemos visto, nunca se encuentra en el mundo. Antes bien, está enmarcado contraste con lo que se ve en el mundo. Y una vez más tengo que decir que es algo no tan evidente en la iglesia de hoy como lo fue en otro tiempo y como lo es en el Nuevo Testamento.
En un sentido, como se dijo antes, esta es la principal razón por la que estudiamos el Sermón del Monte. Nos preocupa el estado de la vida de la Iglesia en los tiempos actuales. No vacilo en volver a afirmar que el fracaso de la Iglesia en influir más o influenciar más en la vida de los hombres de hoy se debe sobre todo a que su propia vida o nuestra vida no es como debe ser, hablando de la vida cristiana. Para mí nada hay más trágico o miope o falta de visión que el suponer, como muchos hacen, que la iglesia está en orden y que lo único que tienen que hacer es evangelizar al mundo. Los avivamientos, recuerde que esa palabra avivamientos es tener vida en el espíritu, es mostrarnos vivos espiritualmente. Demuestran con claridad que los que no son de la iglesia siempre se sienten atraídos cuando la iglesia misma comienza a actuar de verdad como iglesia cristiana. Y cuando los cristianos se aproximan a la descripción que las bienaventuranzas ofrecen, debemos pues comenzar por nosotros mismos y averiguar por qué, por desgracia, esta descripción del cristiano como alguien que llora nos hace sentir que por alguna razón no se ve tanto en la iglesia de hoy como en la del otro tiempo, por ejemplo en la del primer siglo. Hay que pensar o hay que analizar o hay que evaluar como cristianos, como cristianas, qué es lo que está viendo el mundo, si está viendo el mundo de que somos felices porque estamos mostrando felicidad, gozo, recuerden, bienaventurados. Estamos hablando que esa parte de bienaventuranzas uno la pudiera desde el momento ya darle un significado como bienaventurados son los que lloran en medio de las pruebas. Uno podría dar como la interpretación a esa bienaventuranza y es lo que vamos a mirar a ver más adelante, si es lo que siempre hemos pensado de que, bueno, como somos cristianos o cristianas, cristianos, hijos de Dios, entonces ahora somos felices, o al menos Santiago lo dijo de una manera muy particular cuando dijo de que los gozosos o que sintamos mucho gozo cuando vengan las pruebas, en Santiago capítulo 1 versículo 2 en adelante, que seguro usted puede leer eso. Pero vamos a mirar qué sigue diciendo. La explicación es bastante obvia, es en parte una reacción contra la clase de puritanismo falso. Digo el puritanismo falso, no puritanismo. Que seamos francos, abundó tanto a fines del siglo pasado y a comienzos de este. Solía manifestarse como presunta piedad. Ese puritanismo es algo que es puro, o sea, algo que se practica como pureza. No es una religión, sino que se habla como esas palabras allí para hablar de algo que es puro. No era natural, no nacía de dentro, pero la gente asumía un aspecto piadoso. Casi daba la impresión de que ser religioso equivalía a ser desdichado. Volvía la espalda a muchas cosas que son perfectamente naturales y legítimas. Con ello se da una impresión muy poco atractiva del cristiano y, según creo, ha dado pie a una reacción violenta contraria, reacción tan violenta que se ha llegado al otro extremo. Pero también creo que otra explicación se halla en la idea que se ha ido haciendo tan común de que si, como cristianos, queremos atraer a los que no lo son, debemos tratar voluntariamente de asumir un aspecto jovial y vivo. Muchos pues tratan de manifestar una especie de gozo y felicidad que no nacen de adentro, sino que son artificiales. Es probable que esta sea la explicación principal de por qué no se ve en la iglesia de hoy esta característica de dolor. Esta superficialidad, esta facundía o jovialidad resultan casi incomprensibles. Lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es este esfuerzo por aparentar ser algo, por ofrecer una cierta imagen en vez de manifestar una vida que nazca de adentro. Demostrar como hipocresía en vez de mostrar lo que verdaderamente ha hecho Cristo por nosotros, el nuevo nacimiento, la nueva criatura. A veces pienso, sin embargo, que la explicación definitiva de todo esto es algo todavía más hondo y grave. No puedo evitar creer que la explicación final del estado de la iglesia de hoy se halla en un sentido defectuoso de pecado y en una doctrina defectuosa del pecado. Junto con esto, desde luego,
se halla el no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Estamos pues ante una deficiencia doble. No hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo, hablando de convencimiento de cambiar el pecado, de arrepentirse. Y por otra parte hay una idea superficial del gozo y felicidad que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchas veces cuando se habla de gozo se piensa que es el gozo que se tiene en la congregación mientras nos saludamos con caras sonrisas, hablamos la sonrisa más grande, mostramos muy felices cuando cantamos con una voz fuerte. Cuando estamos en las actividades mostramos gozo porque están actividades de lúdicas, actividades de juego y allí estamos felices, pero en la semana, ¿qué pasa en la semana? ¿Qué pasa en el trabajo? Donde quiera que estemos. Que puede ser muy superficial o hipócrita, pero no algo real, no algo que es lo que dice la Biblia. Y cuando Jesucristo nos dice bienaventurados, recuerde, gozosos, esa palabra bien, y siempre comienza con bienaventurado. No primero hablo de los que lloran son bienaventurados, sino bienaventurados los que lloran. O sea, felices, cuando hablamos de felices, pero felices porque se llora. Vamos a mirar felices, ¿se llora en qué? ¿Qué es lo que estamos comenzando a mirar acá? De lo que podemos aplicar a nuestra vida. Estamos frente a algo sumamente importante, sobre todo en materia de evangelismo. No sorprende que la iglesia fracase en su misión si este concepto de pecado y de gozo es tan defectuoso e inadecuado. Y por consiguiente sucede que mucho evangelismo, organizado ya a gran escala, ya en tono menor, a pesar de todas las cifras y resultados que se publican, no afecta obviamente la vida de la iglesia en un sentido profundo. En realidad las estadísticas mismas demuestran el fracaso en este sentido. Por ello, es un tema muy básico que vale la pena que consideremos. Por esto es tan importante que lo enfoquemos desde el punto de vista de este sermón del monte, que comienza con negaciones. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados con el Espíritu Santo. Lo negativo antes de lo positivo. Una vez más estamos frente a otro ejemplo de precisamente lo mismo. El convencimiento debe ser necesariamente proceder a la conversión. Un sentido verdadero del pecado debe proceder al gozo genuino de salvación. Ahí tenemos la esencia misma del Evangelio. Tantas personas pasan la vida tratando de encontrar este gozo cristiano. Dicen que lo darían todo por encontrar o por ser como alguien que lo posee. Bien, sugiero que en 99 casos de cada 100 esta es la explicación. No hayan acertado a ver que deben llegar a la comisión de pecado antes de poder experimentar el gozo. No les gusta la doctrina del pecado, sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se predique. Quieren el gozo sin el convencimiento de pecado, pero esto es imposible. Nunca se puede conseguir. Los que van a convertirse y desean ser verdaderamente felices y bienaventurados son los que primero lloran. La comisión de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. Es muy importante pues que sepamos qué quiere decir nuestro Señor cuando afirma bienaventurados los que lloran. Encontraremos la respuesta en la enseñanza del Nuevo Testamento en general con respecto a este tema. Comencemos por ejemplo con nuestro Señor mismo. Como cristianos hemos sido hechos, nos dice la Biblia, a la imagen y semejanza del Señor mismo. El cristiano es alguien que es como el Señor Jesucristo. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el modelo de cómo ustedes y yo debemos ser. Muy bien, miremoslo. ¿Qué descubrimos? ¿Qué descubrimos cuando vemos al Señor? Podemos nosotros ver solamente en Mateo, Marcos, Lucas y Juan allí una imagen de lo que Él fue, de lo que Él hizo, hasta que ascendió. Una cosa que observamos es como no se menciona en ninguna parte que riera. Se nos dice que se airó, que sufrió hambre y sed, pero no hay mención ninguna de que se riera. Sé que argumentó de esta clase llamando es silencio. Puede ser peligroso, pero no podemos dejar de prestar atención a este hecho. Recordamos la profecía de Isaías
en lo que se nos dice que sería varón de dolores, experimentado en quebranto, y que le iba a quedar el rostro tan desfigurado que nadie lo desearía. Esta es la profecía referente a él, y al leer estos relatos de los evangelios respecto a él vemos que la profecía se cumplió en la letra. Vamos a dejar por ahí para que la próxima clase entonces vamos a comenzar leyendo en Juan 8:57. Quiero invitarles a que lean ese texto y que la próxima clase comenzamos a mirar por allí. Recuerda que estamos en la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí estamos mirando a ver si es llorar en medio de los problemas, o ahí se nos está recordando de lo que el apóstol Pablo también habla en Corintios, y lo que se habla del pecado, o lo que se habla del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, llora, y el llorar es cambiar de actitud, y el llorar es dejar lo malo, y después de ahí entonces comienza lo que es el gozo, una nueva vida, comienza bastantes cosas importantes. Entonces vamos a dejar por allí para que sigamos la próxima clase, y quiero invitarles a que lean antes ese texto allí y que sigamos adelante. Gracias, hermanos, hermanas, por ingresar. Les pido disculpas porque un poco de gripa, y pronto si no se escuchó muy bien el audio, pues me perdonen, y pues me pueden preguntar algo ahí por el Facebook, escríbanme allí, yo les voy a mirar allí los mensajes para mirar de pronto que no se escuchó bien y explicarlo, o volverlo a repetir así sea por texto. Feliz tarde, bendiciones desde acá, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le manda muchos saludos, un abrazo fraternal, unos con los santos, un apretón de manos. Vamos a orar y vamos a terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por permitirnos entrar a mensaje de amor para salvación, porque nos permite ser edificados con su palabra, alimentados, nos permite aprender de este sermón, lo que su Hijo Cristo enseñó a los judíos, a los discípulos, a todos los que están alrededor, hablando de ese nacimiento nuevo, hablando de esas bienaventuranzas que se tienen en Cristo, que se tienen en usted, en el Espíritu Santo, en la deidad completa, hablando de la dependencia completa, hablando del ser vacíos para ser llenados, hablando de tener esa pobreza espiritual para que cada día Cristo crezca más en nosotros, para que cada día el Señor, el Salvador, pues esté más formado en nosotros, y así ser discípulas de Cristo, ser cristianos y cristianas, así poder seguir adelante, porque hemos sido transformados, hemos sido revestidos, hemos sido salvados gracias a Cristo, gracias a la sacrificio de él mismo. Entonces por eso le damos gracias por este sermón del monte, porque nos enseña acerca de las bienaventuranzas, unas bienaventuranzas que se cumplieron después del bautismo, unas bienaventuranzas que se cumplen después de obedecer el plan de salvación. Gracias por mis hermanos y hermanas, bendíganos para cumplir estas bienaventuranzas en la vida. También bendiga a nuestros amigos y amigas que escuchan, o que le mandamos los audios para que escuchen, para que tengan estas bienaventuranzas, esta felicidad que significa la palabra bienaventuranza o gozo, para que en su vida tengan la felicidad, dependamos totalmente de Cristo, seamos ayudados, gobernados, santificados, llevados de la mano para vencer el obstáculo, el pecado, el mal, a Satanás, y poder ganar de esa corona de vida, que es lo que desea tanto el Espíritu. Gracias por la iglesia del mundo entero, gracias por su palabra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por escuchar, bendiciones, saludos de acá de Colombia, hasta donde usted esté. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles, si Dios lo permite, y también queremos invitar a todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan al seminario que va desde el 31 de julio, 31 de julio hasta los primeros días hasta la primera semana de agosto. Al 4 de agosto va ese seminario de apología. Queremos invitarles a todos para que vayan desde ahora preparándose para unos temas muy interesantes allí, hablando de la apología, hablando de lo que el mundo habla, y pues lo que la Biblia enseña acerca de lo que dice tantas personas en este mundo. Es la invitación para todos nosotros, hermanos, hermanas, amigos y amigas, para que le invite también a otras personas. Allí vamos a estar para ser edificados con la palabra de Dios. Bendiciones, feliz tarde, y que Dios nos bendiga y nos guarde a todos.
Oremos los unos por los otros, hermanos.